En cuidados intensivos, una de las tareas más críticas es la ventilación mecánica. Pero es un equilibrio muy delicado. ¿Cómo podemos dar soporte vital sin dañar los pulmones en el proceso? Pues bien, gran parte de la respuesta está en un concepto que tenemos que dominar, la driving pressure, o presión de conducción. Vamos a desglosarla. Y es que aquí tenemos la gran paradoja a la que nos enfrentamos cada día. La ventilación mecánica salva vidas, por supuesto, pero también puede ser una fuente de daño. Este fenómeno tiene un nombre que todos conocemos, lesión pulmonar inducida por el ventilador, o BILI. Entender este riesgo es el primer paso, el fundamental, para poder prevenirlo. Para que no nos perdamos y vayamos directos al grano, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, entenderemos bien el dilema de la ventilación. Después, definiremos cómo es debido la driving pressure. Veremos por qué la delta P es tan importante para el pronóstico, exploraremos algunos escenarios clínicos complejos donde las cosas no son tan obvias y por último concluiremos viendo cómo usarla como lo que es, una herramienta inteligente, no un dogma. Venga, pues vamos a empezar por el principio. Un poco de contexto. ¿Por qué de repente todo el mundo empezó a hablar de la driving pressure? Todo nace del problema que intenta resolver. Si echamos un vistazo a esta cronología, vemos que la idea de proteger el pulmón no es de ayer. Ya en los años 70 se vio que el ventilador podía hacer daño. Esto fue evolucionando hasta llegar a estudios clave, como el famoso ARASNET, que nos enseñaron a todos a bajar los volúmenes y las presiones. Pero aún así, faltaba una pieza importante en el puzzle. Y justo ahí, en esa pieza que faltaba, es donde entra la driving pressure. Así que vamos a definirla bien, porque entender esto es fundamental para la práctica diaria. Vale, la definición del libro es esa. Pero para entendernos para el día a día, ¿qué es la driving pressure? Pues es la presión que de verdad, la que realmente cuenta para abrir los alvéolos y expandir los pulmones en cada inspiración. Es la presión efectiva de trabajo. Muy bien. ¿Y esto cómo se mide en la práctica a pie de cama? Pues es más sencillo de lo que parece. Esta gráfica lo deja clarísimo. Hacemos una pausa al final de la inspiración, medimos la presión meseta, que es la presión alveolar pura, sin flujo, y a ese número le restamos la PIP total que tiene el paciente. Ya está. Así de simple y, como veremos, así de potente. Ojo, que esto no es solo restar dos números y ya está. Fisiológicamente, esta otra fórmula nos lo cuenta todo. La delta P es el volumen tidal que le estamos metiendo al paciente, dividido por la distensibilidad, o sea, por cuánto se deja estirar su sistema respiratorio. Básicamente, relaciona el volumen con la mecánica pulmonar real de ese paciente concreto en ese momento concreto. Y aquí, sobre todo cuando hablamos de un síndrome de distrés respiratorio agudo, es donde todo encaja. El concepto del baby lung es clave para entender esto. No estamos ventilando dos pulmones sanos y grandes, sino una pequeña parte que aún funciona. Por tanto, la driving pressure nos dice exactamente cuánto estamos estresando esa pequeña y frágil área funcional. Vale, ya sabemos qué es y cómo se calcula. Ahora vamos a lo importante. ¿Por qué este número, la delta P, se ha convertido en algo tan crucial en la UCI? A todos nos han enseñado la regla de oro de los 6 mililitros por kilo de peso ideal, ¿verdad? Un volumen tidal que considerábamos seguro. Pero, ¿y si ese enfoque no fuera suficiente para proteger de verdad al pulmón? Es que lo que se ve en esta imagen es brutal. Lo explica perfectamente. Tenemos el mismo volumen, 400 mililitros. En un pulmón sano, con buena distensibilidad, eso genera una driving pressure bajita y segura. Pero en un pulmón de distrés, un pulmón rígido, esos mismos 400 mililitros disparan la driving pressure a un nivel muy peligroso. El volumen es el mismo, pero el estrés sobre el tejido pulmonar es radicalmente distinto. Y claro, esto no es solo teoría. La evidencia clínica que hay detrás es potentísima. El reanálisis que hizo el grupo de Amato en 2015, con datos de miles de pacientes, fue un antes y un después. Demostró que la delta P era el parámetro que mejor predecía la mortalidad, por encima de los demás. Esto, literalmente, cambió las reglas del juego. Entonces, ¿con qué nos tenemos que quedar de ese estudio? Pues con 3 puntos que son clave. Primero, la delta P se relaciona con la mortalidad más que el volumen o la PIB por separado. Segundo, es un factor de riesgo independiente. Y tercero, y muy importante, esto no solo aplica a pacientes sedados y relajados, sino también a los que tienen respiración espontánea. Pero bueno, cuidado. Y esto es súper importante para la práctica clínica real. La driving pressure no es un número mágico que nos lo soluciona todo. Interpretar ese valor que vemos en el ventilador requiere pensar y ponerlo en contexto. En esta tabla hemos resumido 3 escenarios donde hay que andarse con ojo. Por ejemplo, en un paciente con obesidad mórbida, una delta P alta podría deberse a una pared torácica muy pesada y no a que el pulmón esté tan mal. O en un paciente que ya respira por sí mismo, su propio esfuerzo puede estar generando un estrés oculto que el ventilador no mide. Y este diagrama es fundamental para entender el punto anterior.
Lo que vemos aquí es cómo el esfuerzo que hace el propio paciente aumenta muchísimo la presión transpulmonar, que es el estrés real a nivel del alveolo, aunque la presión que nos marca la pantalla del ventilador no se altere. Esto es un riesgo oculto, es la famosa lesión pulmonar autoinfligida. Vale, con todo esto sobre la mesa, la pregunta es, ¿cómo usamos esta información en la práctica con el paciente delante para tomar decisiones? La idea principal, el mensaje para llevarse a casa es este. No se trata de obsesionarse con que la delta P esté por debajo de 15 sí o sí. No. Se trata de usarla como lo que es, una herramienta dinámica, una guía para adaptar la ventilación a la fisiología de cada paciente que además cambia con el tiempo. Y para llevar esto a la práctica, un algoritmo como este es una guía genial. Nos ayuda a pensar de forma ordenada, a poner en contexto ese número que vemos. Nos obliga a preguntarnos, ¿tiene distrés? ¿Es obeso? ¿Tiene esfuerzo espontáneo? Y a partir de ahí decidir si la delta P que medimos es fiable o si necesitamos ir un paso más allá para entender qué está pasando realmente en ese pulmón. Y todo esto pues nos deja con una última reflexión. La driving pressure ha sido un salto de gigante en la protección pulmonar. De eso no hay ninguna duda. Pero ¿qué viene ahora? La búsqueda de una ventilación cada vez más personalizada, casi a medida para cada paciente, continúa. La monitorización avanzada a pie de cama sigue evolucionando, y ese es el camino.